cifras de pobreza del año 2015, de pobreza extrema y distintas mediciones, indicadores de pobreza. Y al igual que hicimos el año pasado, estamos acá con el presidente, y un grupo de ministros para darles una lectura de cómo vemos la situación y cuáles son los retos también para adelante. Nos acompañan una serie de ministros porque la estrategia del Gobierno de lucha contra la pobreza va más allá de los esfuerzos de algún ministerio en particular, es un esfuerzo multisectorial, como ustedes bien saben. ¿Alguien tiene para proyectar el...? Lo primero es, tenemos que entender cuál es el contexto en el cual se dan estas reducciones de pobreza. Yo creo que ya es bastante claro para todos, no solo lo hemos dicho nosotros como gobierno, yo como ministro de Economía y Finanzas en particular, sino diversas multilaterales, analistas internacionales, que la situación por la que atraviesa América Latina es bastante compleja, es una situación bastante adversa, un contexto externo complicado, ya entrando un quinto año, y en particular los últimos dos han sido muy complejos. La tasa de crecimiento de América Latina, como pueden ver ahí, si comparamos la tasa de crecimiento promedio 2012-2016, se ha caído sustancialmente, podemos ver frente al 2006-2011. La barra ploma, que está en el recuadro, es la tasa de crecimiento de la región que hubo del 2006 al 2011, y podemos ver en la barrita roja que es la tercera parte del crecimiento, lo que ha habido en el 2012-2016. Nos ha tocado lidiar durante este gobierno con un entorno externo complejo desde el inicio. El pico de precios de exportación de los productos del Perú fue justamente de las materias primas, fue en el segundo trimestre del 2011. De ahí ha sido todo en bajada. Aún si descomponemos este 2012-2016, como les dije, los años 2014-2015 han sido los de choque más severo. Se puede ver ahí, en este momento, este año, el año pasado, América Latina como región estuvo en recesión. Es cierto, y es la recesión más larga que hay desde comienzos de los 80. Es cierto que hay dinámicas diferenciadas en América Latina, no es un bloque monolítico, pero lo claro es, si vemos las tasas de crecimiento del Perú el año pasado, fue de las economías grandes y de las economías de la Alianza del Pacífico, la economía que más creció, el país que más creció, y para este año no solo seríamos nuevamente la economía que más crecería de este bloque, sino además somos el único al cual el Fondo Monetario, el Banco Mundial, le han hecho una revisión al alza en la proyección de crecimiento, cuando al resto de economías les han hecho una proyección a la baja. Alianza del Pacífico, vamos a tener un México, Colombia, que a las justas podrán crecer 2.5% este año, un Chile que estaría alrededor de 1,5%, para que tengan idea del entorno en el cual nos encontramos. Perú, sin embargo, este año debía estar en torno al 4% y el próximo año debía estar por encima del 4,5%, y creemos que debería inclusive estar cercano al 5% de crecimiento. Esa es la economía que estamos dejando. ¿Cuáles son las implicancias de una situación de esta naturaleza sobre pobreza? Si vemos la barra pobreza sobre el gráfico de la izquierda, pobreza extrema en el gráfico de la derecha, las líneas plomas son los indicadores para América Latina, las líneas rojas son los indicadores para el Perú. Como pueden ver, el Perú a lo largo de los años ha sido un país que ha reducido de manera más acelerada ambos indicadores, pobreza y pobreza extrema. Pero lo importante para contrastar es que desde el 2012, si ven tanto la línea de pobreza para América Latina, la trayectoria de la pobreza para América Latina, como la trayectoria de pobreza extrema para América Latina, desde el 2011, en promedio en la región, ambos están subiendo, pobreza y pobreza extrema. Ese no ha sido el caso en el Perú. En el Perú, tanto la pobreza como la pobreza extrema continúan reduciéndose. Continúan reduciéndose en zonas urbanas, continúan reduciéndose en zonas rurales y particularmente en zonas rurales y en casi todos los ámbitos geográficos. Y también vamos a ver más adelante otras métricas de pobreza, otros indicadores que también continúan mejorando. Durante este quinquenio, en los últimos 5 años hasta el 2015, han salido, gracias a las políticas
del gobierno han salido de la pobreza 2.3 millones de peruanos y de la pobreza extrema aproximadamente 1 millón de peruanos. Como dije, en un contexto bastante más complejo. Ahí podemos ver, y es indudable, que hay una relación causal entre crecimiento y reducción de pobreza. Podemos ver sobre el lado izquierdo el caso de América Latina y ahí pueden ver la trayectoria de crecimiento en la región. Como dijimos, desde el año 2011, cifras de crecimiento que han ido continuamente a la baja para América Latina. Y evidentemente la magnitud de reducción de pobreza, esa línea roja, lo que mide es la variación de la pobreza, en cuánto se ha ido reduciendo. En negativo significa que ha estado aumentando y podemos ver que ya en los últimos 2 años la pobreza ha aumentado en la región. Si usáramos pobreza extrema ocurriría lo mismo. No es este el caso del Perú, que como podemos ver la pobreza continúa reduciéndose. Evidentemente, en un contexto más complejo y con tasas de pobreza, y particularmente pobreza extrema, más bajas, cada vez las reducciones son más duras porque atacamos bolsones que son muchísimo más difíciles de combatir. Pero lo cierto es, se continúa reduciendo pobreza por la articulación de políticas. Y el crecimiento, como ven, además, a diferencia de América Latina, no va hacia abajo, sino quiebra y comienza a ir hacia arriba ya el año pasado, y este año va a continuar esa trayectoria. Estos bolsones duros de pobreza y pobreza extrema no se pueden combatir solamente esperando crecimiento. Crecimiento es una variable importante, pero la estrategia incluir para crecer la complementa. Y de hecho hay mediciones que ha hecho el propio Instituto de Estadística que gracias a la política social, la articulación de políticas sociales, el lanzamiento de programas para proteger a los más vulnerables que implementó este gobierno desde su inicio, que en esta coyuntura compleja el Perú ha sido uno de los países, si no el país, que ha estado mejor preparado para poder enfrentar un entorno complejo en términos de proteger a sus poblaciones más vulnerables. Y acá lo podemos ver en términos de cifras y ya después de mi presentación, de la presentación de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, algunos de los ministros que nos acompañan harán algunos comentarios puntuales sobre los sectores. Podemos ver el tremendo esfuerzo que se ha hecho por combatir pobreza y pobreza extrema, no solo a través de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino del gasto social en general, una serie de programas que incluyen despliegue de infraestructura social y otros tipos de infraestructura, de programas de salud para proteger a la población, de incremento y nuevos programas en el Ministerio de Educación, programas de becas, que todos ellos coadyuvan a sacar a la población de la pobreza. No solo en términos de pobreza monetaria, que es lo que vamos a explicar, es el anuncio que hizo el INEI, sino también si lo pensamos en términos de pobreza multidimensional, la satisfacción de distintas necesidades que tiene la población. Podemos ver cómo el presupuesto, los programas, entre nuevos y algunos que se les dio un impulso sustancialmente mayor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha pasado de 1.700 millones a 3.700 millones, es decir, más que se ha duplicado el presupuesto de este ministerio. Pero si vemos el esfuerzo que se ha hecho a través de otros programas sociales que incluyen saneamiento urbano, infraestructura educativa, programas de becas, Beca 18, programas de vivienda, techo propio, el Seguro Integral de Salud, el SIS, el Ministerio de Transportes a través de Provías descentralizado, podemos ver que hay un incremento sustancial de los recursos porque se dedican fundamentalmente a zonas rurales en su gran mayoría, y ahí casi se ha cuadruplicado el presupuesto, había una variación de 248%, es decir, ha habido un esfuerzo que nunca antes se había realizado. Esto, señores, es lo que permite que en un contexto más complejo de la región la pobreza continúe reduciéndose y particularmente en zonas rurales. Estas son cifras del INEI, las que muestro acá, y qué es lo que comparan las líneas, las barras azules con las barras rojas, tanto para el promedio nacional como para los entornos urbanos y rural. Lo que muestran es un ejercicio contrafactual de qué hubiera ocurrido con la pobreza, la incidencia de la pobreza monetaria, si no se hubiera hecho toda esta inversión en programas sociales. Y lo que hubiera ocurrido es que, lejos de continuar reduciéndose la pobreza hubiera aumentado, tanto en zonas urbanas como particularmente en zonas rurales. Es decir, tendríamos 5% más de pobres rurales y 3% más de pobres urbanos,
4% a nivel nacional si no hubiéramos desplegado todas estas políticas. Entonces, nuevamente, crecimiento es fundamental, pero sin políticas sociales articuladas no estaríamos teniendo los resultados que hoy día tenemos. Y eso lo vemos acá medido por otro indicador también a través de cifras del INEGI, que explica cuál es la descomposición de la reducción de la pobreza, explicada por dos variables, crecimiento y redistribución, es decir, el canal de crecer para incluir y el canal que retroalimenta, que es incluir, la política incluir para crecer. Y lo que podemos ver es que las barras plomas, que son la política incluir para crecer, cada vez han tenido mayor importancia en la participación de la reducción de la pobreza. Durante el gobierno del presidente Toledo, básicamente toda la reducción de pobreza era explicada por el canal de crecimiento, había cuenta que básicamente no existían programas sociales. Durante el gobierno previo crece un poco la participación del canal redistributivo, pero es en este gobierno donde toma un rol preponderante. Y si vemos los últimos 2 años del gobierno, claramente aproximadamente o más del 60% es explicado por la estrategia Incluir para Crecer, en un contexto, repito, de crecimiento muy complicado para América Latina, menos para el caso del Perú. Somos de los que mejor le está yendo en la región, en las economías grandes tenemos una posición privilegiada entre los países grandes de la región, lo cual no significa que estemos contentos, se tiene que seguir acelerando la tasa de crecimiento y estamos dejando una economía en aceleración. Si vemos otros indicadores de pobreza, brecha de pobreza, por ejemplo, también este indicador ha ido mejorando. ¿Qué mide la brecha de pobreza? Es la distancia de los pobres a la línea de pobreza. Y lo que mide este indicador es que los pobres, aún los pobres que son menos que antes, se están acercando a la línea de pobreza, están cada vez más cerca de dejar de ser pobres. Y esta mejora en la brecha ha sido consistente a lo largo de los años, año tras año, de este gobierno, tanto en urbano como a nivel rural y particularmente a nivel rural. Si medimos la severidad de la pobreza, también ha venido mejorando, que mide básicamente cuán homogéneos son los pobres, y lo que vemos es que estamos cerrando las diferencias entre los pobres también. Es decir, como se quiera ver, pobreza extrema, urbano, rural, incidencia, brecha, severidad, todos los indicadores han venido mejorando. Y acá podemos ver la pobreza monetaria, es decir, la pobreza descompuesta año tras año durante los últimos 6-7 años, tanto rural como urbana, y lo que les estábamos señalando previamente. Ha habido un esfuerzo de este gobierno consciente, estratégico, persistente y con ingentes recursos por llegar a los peruanos más vulnerables, y los peruanos más vulnerables en su mayoría están en zonas rurales. Es por eso que pueden ver que la mejora de los indicadores de pobreza, si bien se da también en zonas urbanas, se da particularmente en zonas rurales. Pueden ver mejoras en sierra rural del orden de casi 18% a lo largo del periodo de gobierno, y en selva rural del orden del 15% durante el periodo de gobierno, y en promedio en zonas rurales de casi 16% frente a un 5,5% en el caso de zonas urbanas. Si lo vemos en términos de pobreza extrema, la foto es similar. Una reducción de pobreza extrema de aproximadamente 1% en zonas urbanas. Evidentemente hay pocos pobres extremos en zonas urbanas, pero vemos una reducción del orden del 10% en zonas rurales, y nuevamente sierra rural y selva rural son los ámbitos geográficos donde hay una mayor reducción de pobreza extrema. Si lo vemos de manera más multidimensional, cierre de brechas de infraestructura, brechas de servicios, acá ponemos un par de esos indicadores, ya mis colegas darán algunas cifras complementarias y más específicas. Podemos ver nuevamente zonas rurales, acceso a luz eléctrica, un incremento sustancial de 64% a casi 78%, acceso a agua potable de 38% a 64%, casi se duplica el acceso a agua potable. Y en general, como señalamos, un esfuerzo sustancial por cierre de brechas, particularmente en zonas rurales.